Esperamos que se encuentre muy bien. A continuación le vamos a presentar la segunda entrega del proyecto de macroeconomía y mi equipo de trabajo está conformado por Andrés Díaz, Aningise Garzón, Manuela Ramírez. La compañera que nos hace falta en el video no se pudo presentar porque tiene problemas de salud. Es la compañera Marcela, y mi persona, Manuela Espinosa. Bueno, a continuación entonces vamos a iniciar la exposición. Aquí tenemos los enunciados que corresponden a la segunda entrega. En la primera entrega nosotros vimos las definiciones básicas de lo que eran los PIB, nominal y todos los métodos de cálculo que tenía. En este caso ya nos estaban dando unas ecuaciones de las cuales teníamos que encontrar una solución para poder realizar nuevos cálculos, ya con conceptos más nuevos como lo es el valor de la demanda agregada, los superávit por déficit cuando aumenta o disminuyen los ingresos y también el valor de un equilibrio en el mercado. Bueno, la presentación la vamos a realizar por medio de un documento de Word. Vamos a explicar cada una de las fórmulas que ahí están expuestas de una forma sencilla, combinando también algunos conceptos de cada uno de los ítems. Entonces, en el primer punto tenemos que usted nos estaba dando las ecuaciones predispuestas de función de consumo, función de inversión, el gasto público del gobierno, las transferencias, la tasa impositiva, la demanda del dinero y la oferta monetaria y también lo que es la importación y exportación. Bueno, para el primer cálculo tenemos que la demanda agregada. Para empezar a definir un poco mejor lo que usted va a encontrar en la fórmula, tenemos que entender qué es la demanda agregada. La demanda agregada hace alusión a los índices que se deben añadir por demanda individual del consumidor y que al mismo tiempo se tienen en cuenta en el mundo comercial de un país o región específica, tanto para los miembros de un solo país como también para los miembros de países extranjeros. Entonces, la fórmula que estaba ya predispuesta para la demanda agregada está comprendida por el consumo, por la inversión, por el gasto público y también por las operaciones entre importación y exportación. Tenemos entonces que para la demanda agregada nos da un total de 22.600 pesos. Esto estuvo en una combinación con lo que ya nombré anteriormente, que serían estos ítems de acá, y al combinar exponiendo la fórmula, operando en la calculadora, nos da 22.600. Bueno, para el segundo ítem tenemos el valor del multiplicador. Este valor lo que nos permite tener en cuenta es la progresión entre inversiones y tasas de impuestos. Entonces, tenemos que sacar la proporción marginal para conocer al consumidor, para también conocer bajo qué tasas está rigiendo esto y la proporción marginal de importación y exportación que es necesario para cualquier tipo de balance económico a nivel nacional. En esta parte de acá, como puede ver, combinando las tres proporciones, nos da una ecuación muy grande y esto al simplemente ingresarlo en la calculadora nos da un valor multiplicador de 2. Bueno, en el tercer ítem tenemos que la expresión matemática de la IS. Para conocer la IS tenemos que graficar. Aquí se expone como tal parte del material que usted nos dio en las cartillas, donde conocemos en la gráfica la inversión total, las funciones, el ahorro y el equilibrio. Esto lo que nos permite es conocer los 4 cuadrantes en los que se ubican las políticas en parte económicas por las que se rige el país. Y en conjunto con todo lo que expliqué anteriormente de la demanda agregada, tenemos una nueva fórmula, que es con base a esta en que se utiliza para hallar el modelo de el modelo macroeconómico
de John Maynard Keynes, que se presentó como tal en la obra general del empleo, el interés y el dinero, y aquí nos da como resultado esto, al despejar cada una de las funciones que ya estaban indicadas en las ecuaciones principales. Bueno, para la expresión matemática del LM, que también es otra gráfica que más adelante alguna de mis compañeras le va a exponer, tenemos que la oferta monetaria es aquella que representa la combinación de los intereses del individuo bajo los niveles de renta, para los cuales el mercado del dinero debe tener un equilibrio, ni más ni menos. Entonces, juntando todas las fórmulas, nos da este resultado. La R como tal significa la variación de las reservas en función a la inversión. Representa como tal los puntos de equilibrio en los mercados de bienes y servicios y a eso se debe su nombre de inversión y ahorro. La curva que representa también esto nos da como tal un indicio de liquidez y del dinero que puede tener el país. Esto depende, claro está, de las demandas que haya entre las necesidades individuales y también en la necesidad del país en solventar sus deudas. Bueno, para el valor de la tasa del interés del equilibrio, primero empezamos con el concepto. La tasa del interés es una tasa que referencia operaciones de crédito en instituciones bancarias. Sabemos que el Banco de la República tiene mayor participación en todos los mercados financieros porque de alguna forma de él dependen todas las entidades bancarias para poder asumir las tasas y controlar la deflación y la inflación del país. Tenemos entonces que según la ecuación que aquí pueden encontrar, esta ecuación nace de el punto C y el punto D, del multiplicador y también de la ubicación que va a tener la gráfica en conjunto con la demanda agregada. Entonces, por eso está delimitado con estos valores. Bueno, para el ingreso o PIB del equilibrio. Entendemos que en un modelo de gasto económico es necesario tener el equilibrio del Producto Interno Bruto y que al mismo tiempo se tienen que tener en cuenta los gastos totales en los que el gobierno tiene que tener en su sistema, como también los agregados en la economía mundial, independientemente de si eso nos afecta o no, siempre va a haber un transcurso económico en donde todos los modelos van a estar en combinación. Tenemos entonces en cuenta que para reemplazar esto también tomamos el punto C y el punto D como referencias. Aquí se ponen las fórmulas que nos dieron como resultado arribita y eso nos da un total de 35.750. Ese es el total del ingreso de PIB en equilibrio. Para el punto G tenemos el valor del consumo en el equilibrio. Simplemente tenemos que ya empezar a reemplazar los valores que hayamos anteriormente y hacer la función que nosotros escojamos. En este caso, se reemplaza la función del equilibrio por la función consumo. Utilizamos la fórmula inicial que nos había planteado el ejercicio y simplemente organizamos los valores y ya nos da un total de 48.780. Ese es nuestro valor de consumo en equilibrio. Lo mismo para el punto H. También nos piden un equilibrio, pero ya en función a la inversión. Entonces se tiene que tener en cuenta lo planteado en el ítem inicial y también este valor, los 15.75, salen de aquí arribita. Denme un segundo. Bueno, esta es la primera, esta es la segunda. El punto D. Aquí, sí, acá está. R, de la variación que hubo en las inversiones. Con este 15.75 ya lo utilizamos para hallar entonces el equilibrio que está acá abajito. Como pueden ver.
Ok, para ya hallar los últimos dos ítems tenemos el superávit o déficit presupuestal, que es donde los gobiernos empiezan a ordenar como tal su plan financiero que sea congruente también con los ingresos que generaron todas las empresas en Colombia y también qué cambios hubo de relevancia en la economía para poder como tal entrar a competir con ellos. Entonces, para el superávit o déficit presupuestal, o sea, el balance que tuvo el gobierno, tenemos también que el gobierno debe seguir un plan acorde a final de cada uno de los años, porque si se excede ese plan en casos como pasó con la pandemia, digamos que nuestra deuda externa empieza a crecer, se empieza a incrementar, nos endeudamos y eso nos puede como tal acarrear muchos problemas. En este caso, explicamos que es un exceso de ingresos previstos sobre gastos presupuestados y de alguna forma, con esta fórmula, permitimos reducir la deuda pública en una balanza comercial. La balanza comercial se calculó hallando las exportaciones e importaciones de la siguiente manera. Se reemplazó Y del equilibrio, teniendo en cuenta los gastos más las transferencias del gobierno, y eso nos dio como resultado 4.725. Lo mismo pasa para hallar el superávit o déficit comercial. Y tenemos entonces la balanza comercial calculando solo exportaciones e importaciones. Y eso nos dio un déficit comercial de menos 1.145. Ok, bueno, a continuación les voy a mostrar como tal una presentación que citamos de esta página donde de alguna forma tiene definiciones más claras acerca de lo que es la tasa del interés del equilibrio. Bueno, como tal, cuando nosotros pedimos prestados a un banco una cantidad de dinero, ellos nos prestan bajo unas tasas de interés. Estas tasas las fija el Banco de la República, todo esto controlado por el tema de la inflación. Digamos que si yo pido prestado mucha plata y no tengo en cuenta mi capacidad de endeudamiento, eso simplemente va a hacer que yo me endeude y me endeude más y eso haga que me tenga que empezar a deshacer de mis activos o de alguna forma de todo lo que yo poseo para poder saldar las deudas. De alguna forma, las tasas de interés y los rendimientos financieros nos hablan de esto. Nos hablan de unas tasas, de cómo el interés de estas tasas puede ser fijo o simplemente puede ser variable y de alguna forma, dependiendo de eso, podemos empezar a considerar otras opciones a la hora de pedir un préstamo. Bueno, déjenme. Bueno, en esta parte muestran los mercados de fondos prestables, de inversiones y de todo tipo de instrumentos financieros. Tenemos fondos de financiación, tenemos ingresos familiares que siempre se tienen en cuenta para poder hacer este cálculo y tenemos las respectivas fórmulas de cada uno. Cómo funciona el flujo circular del gobierno, las familias, las empresas. Es parte del circuito económico que se ve en microeconomía. Bueno, tenemos como las familias ahorran, no pueden ahorrar demasiado y tampoco pueden como dejar de hacerlo porque pierden también el derecho o la forma de adquirir sus bienes. Lo que estábamos hablando ahora de cómo se halla el superávit que debe tener el gobierno para presupuestar o de alguna forma también tener en cuenta qué puede pasar después de los créditos del resto del mundo en las operaciones de importación y exportación, que de esas dependemos para que de alguna forma tengamos lo que conocemos como globalización. Bueno, tenemos entonces cuando en las familias se gasta, se ahorra, de alguna forma todo eso se mueve con el tema de los impuestos. Y aquí las respectivas fórmulas que de alguna forma especificamos ahorita en el trabajo, donde cada uno de los cálculos está soportado por ellas. Como pueden ver, los ingresos. Cuando estamos hablando de la tasa nominal y la tasa de interés real, lo que vimos en la entrega pasada. Y ya la demanda de fondos como tal prestables, que eso ya lo determina cada uno de los bancos. Era como más o menos lo que quería que observaran. Bueno, en el punto K
nos está hablando de el interés y del ingreso en equilibrio con las gráficas. Aquí tenemos como tres modelos diferentes que de alguna forma se ajustan un poco a lo que es el cálculo del PIB referente a un aumento o una disminución. Como tal, la primera gráfica nos brinda como un equilibrio en el modelo de las curvas porque representa todos los puestos del equilibrio en el que se encuentra el mercado de bienes y servicios. Al mismo tiempo, en la segunda ya nos muestran como otras dos curvas y estas lo que tal quieren explicar es la variación en los intereses. Entonces, de alguna forma, en la oferta monetaria se tiene que tener en cuenta cuando desciende, quiere decir que las tasas de interés están elevadas por el PIB, por el aumento en el Producto Interno Bruto. Y en la tercera gráfica, que es como una tercera opción que se nos puede presentar, tenemos que supuestamente no se puede uno confiar tanto del tema de la liquidez. No se tiene como tal un nivel específico para decir somos un país líquido o somos una persona líquida, porque en realidad esto puede cambiar en cualquier momento según los indicadores económicos. Bueno, para el punto 2 tenemos el ejercicio. Si el gobierno decide aumentar el gasto público a 1.000 unidades, ¿cuál será el nuevo ingreso y la tasa del equilibrio? ¿Y cuál será el déficit o superávit presupuestal? Ubicar esta tasa de interés y el ingreso del equilibrio. Bueno, la verdad, toda esta pregunta estuvo soportada por una ecuación. Volvemos a tomar los valores que ya nos está dando el ejercicio y suponemos las constantes. Luego tenemos esta gráfica, cada uno de los valores y las operaciones. Bueno, lo principal para ubicar en esta gráfica es que Y, que tenemos en cuenta que Y es el mercado de servicios y de productos de todo el país y ya sabemos qué variable significa cada cosa, lo que es el consumo, las inversiones, el gobierno y también tenemos en cuenta las funciones de inversión y la variación que puedan tener estas. Por eso cada uno de estos números se encuentra soportado por una Y, porque de alguna forma están sujetos a variación. Bueno, para este ejercicio se tuvieron tres momentos. Teníamos que hacer un cálculo para el equilibrio de la economía, para el mercado del dinero y también para el mercado de bienes y servicios. Ya luego reemplazando los valores al final, cuyo resultado nos da este, 0.2, cada uno de los que le estoy mostrando en pantalla. Acá está graficado, se encuentran siempre, por lo general se deben encontrar para poder encontrar el equilibrio entre los mercados, dinero, personas y servicios o qué es lo que se está prestando. Bueno, esto sería como una explicación muy breve y conceptual de lo que es el punto 1 y el punto 2. Ya sabemos que cada uno de estos ejercicios está soportado por fórmulas y que palabras más o palabras menos, aparte de encontrar las cifras ahí, lo que más nos importa es saber qué pasa con esas cifras y la relevancia que tienen en el país y también en el mundo. Entonces, a continuación le paso la palabra a el compañero Andrés para que él continúe con el punto a exponer. Gracias. La compañera Manuela. Dale. Ah, perdón, la compañera Manuela. Muy buenas noches, soy Manuela Ramírez. A continuación voy a resolver el punto 3 que dice, supongo que la propensión marginal a consumir es 0.8 y que partiendo de un nivel de ingreso inicial, la demanda o el gasto de inversión privada aumenta en 70. ¿En cuánto varía el ingreso del equilibrio? Para esto utilizamos los multiplicadores. Primero que todo hallamos la propensión marginal, que es 1 sobre 1 menos 0,8, que es el valor que nos dio en el enunciado. Esto nos dio como resultado el 5. Y después ya vamos a conocer el valor de delta de los ingresos, en el cual cogemos la fórmula que es delta,
delta de los ingresos con delta de inversión privada, que es el valor de 70, como muestra en el enunciado. Procedemos a realizar a despejar la fórmula y nos da como resultado 350, que el ingreso del equilibrio varió en 350 puntos. A continuación le doy la palabra a mi compañero. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Andrés Díaz. Entonces, para hablar de este punto, el cuarto punto, donde nos habla de la economía cerrada, pues sabemos que es aquella economía en donde pues, no se realiza ningún intercambio como entre los países. Es decir, que es como una economía donde pues, no se interactúa con el resto del mundo, entonces no hay bienes, servicios, sino que se consume solamente pues, lo que produce internamente el país. Entonces, en los ejercicios nos pedían que en esta economía cerrada teníamos pues esta esta función de consumo, cuál era consumo, es igual a 50 más 6,6y. Entonces nos pedían primero, ¿cuál habría de ser la demanda de inversión para que la renta de equilibrio fuera de 500 unidades? Entonces tenemos que, antes de poder hallar esta demanda de inversión, tenemos que hallar el consumo, donde tenemos que el consumo, pues de acuerdo a la fórmula, tenemos que 50 más, utilizamos la renta de equilibrio que es 500, multiplicamos por 0,6, nos da 50 pues más 300 ya de este cálculo y tenemos que el consumo sería 350. Ya después de hallar este cálculo de consumo, ahora sí podemos hallar la demanda de inversión. ¿Cuál es la que sería? Entonces tenemos que el equilibrio es igual a consumo más inversión. Eh, para hallar por esta inversión, lo que hacemos es despejar la demanda de inversión, donde tenemos que la inversión es igual al equilibrio menos el consumo. Entonces, de acuerdo a los datos que nos dieron, tenemos que es 500 menos 350, que fue lo que nos dio el dato del consumo. Y tenemos que la inversión sería de 150, con una renta de equilibrio si fuera pues de 500 unidades. Ahora lo que nos piden es cuánto tendría que aumentar esta demanda de inversión si ya hacemos con una renta de equilibrio que fuera de 600 unidades. Entonces tenemos que nuevamente hallar el consumo, para en este caso despejamos pues la fórmula y tenemos que nos da, este consumo nos da de 410. Entonces, para poder hallar ya la demanda de inversión, entonces igual, despejamos inversión, que es equilibrio menos consumo, 600, que es es la nueva renta de equilibrio, menos 410, menos 410, que es el consumo que nos dio en el cálculo anterior. Y tenemos que esa inversión sería de 190. Entonces, ¿cuánto sería el aumento de esta demanda de inversión? Sería como nos dio 150 la anterior y con esa nos dio 190, pues hacemos el cálculo que es 190 menos 150 y tenemos que la demanda de inversión debe aumentar 40 para que tenga esa renta de equilibrio en 600 unidades. Muchas gracias, ya le doy la palabra a la compañera Ani. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ani Giselle Garzón y a continuación voy a explicar el punto 5. Para que una economía por disminución o aumento de 40 pesos en los gastos de inversión privada del ingreso agregado se contraiga o expanda en 120, se requiere que el multiplicador simple o de inversión se toma la inversión que son 40 pesos, el ingreso agregado que es 120, ya se realiza la fórmula del multiplicador en la que Y es el ingreso agregado, quiere decir que es el dinero que se recibe por haber vendido algún bien o servicio, y delta, que es I, es la inversión, son las inversiones privadas como construcciones, nuevo capital, maquinarias y equipos. Y también se refleja como los cambios en el inventario de las empresas. Sería 120 sobre 40, que daría 3, que esa es la inversión simple. Gracias. Compañera, ¿nos está escuchando? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, listo, qué pena. Bueno, como tal, gracias a los compañeros por cada uno de sus aportes. De igual forma, como tal, para concluir el trabajo,
tenemos en cuenta que cada uno de los ítems que la profesora pues nos otorgó, la demanda agregada, el consumo, los gastos del gobierno, las importaciones, exportaciones, todo eso hace de conceptos empleados en la economía a gran escala que permiten como tal determinar la trazabilidad que ha tenido todo lo que conocemos hasta el día de hoy, cómo funciona el país, cómo funcionan en realidad los tipos de economía, como lo que explicaba el compañero Andrés con la economía cerrada, como es en un país como Corea del Norte, quienes son como autosustentables porque en realidad no les gusta tener operaciones con los otros países, y unas economías más bien capitalistas como la que nosotros manejamos, una más bien con un régimen estricto como es en el caso de Venezuela o de Cuba. Entonces podemos encontrar varios paralelos y comparativos entre los países que de alguna forma nos permiten a nosotros también identificar cuál ha sido el trayecto que sigue el dinero y también bajo qué indicadores este se está rigiendo. Entonces, como tal, nada, agradecerles a los compañeros por presentar cada uno su punto en la exposición y también pues por socializar absolutamente todo. Ya nosotros le enviamos el archivo de Word donde están todas las fórmulas y también nuestra acta de reuniones para que sepa cómo nos repartimos el trabajo. Ya eso sería como todo lo que nosotros teníamos para exponer. Muchas gracias a los compañeros. No sé si quieran decir o añadir algún otro comentario a la entrega. Ya pues cedo como tal la palabra. Bueno, sí, compañerita, quería aportar que las políticas fiscales también tienden a aumentar la demanda de bienes y servicios. El aspecto negativo que lleva a esto es que reduce el ahorro público y así incrementa el déficit en el Estado y por consiguiente el Estado se endeuda. Entonces, eso es uno de los puntos que también la profesora explicó sobre las políticas fiscales y cómo esto afectaba la demanda y también parte de la oferta. También quería comentarles que al aumentar el producto marginal del consumo, también aumenta el efecto multiplicador. No sé si de pronto la compañera Ani o el compañero Andrés se van a aportar algo. No, de pronto como hablar de que, digamos, la compañera Manuela Espinosa que hablaba sobre la economía cerrada, que de pronto como Corea, pero hemos leído también sobre un autor que se llama Robinson Cruz, que hablaba que era prácticamente pues como muy difícil que haya un país que sea pues una economía cerrada, porque él hablaba que lo que iban a producir, a consumir, obviamente iba a estar como muy ligado, o sea, y no iba a haber como alguna satisfacción, digamos, entre ellos. Entonces, es como también muy difícil que haya un país, pues, completamente una economía cerrada. Listo, ya, muchas gracias. Bueno, sin más como tal que decir, nada, agradecer como todos su participación en la entrega. La profesora ya podrá evidenciar cada uno de los cálculos que realizamos y ya determinar si lo hicimos o no correctamente. Entonces, muchas gracias compañeros por la entrega. Ya voy entonces a cerrar. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.